Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting operativo para el día de hoy, 14 de noviembre del 2024 para Nasdaq. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hacemos todos los días. Primero que nada decirles que no vamos a indagar mucho en diario, simplemente vamos a entender que el precio nos rompió un máximo, el máximo anterior de la estructura, y nos hizo un rompimiento de estructura en esa zona, dejándonos un nuevo mínimo en esta zona de abajo. Pero bueno, zona lejana del precio, donde está el precio ahora. Lo que nosotros vamos a mirar o vamos a ir marcando en esta temporalidad es el último fractal que el precio nos está haciendo, que se encuentra en esta zona, donde el precio hace el rompimiento, nos deja un mínimo en la zona baja. Y bueno, y vamos a entender esto como un máximo, ¿no? Que el precio todavía lo puede ir a romper. Ahora, nosotros esto que hemos marcado tiene zonas importantes y que las vamos a marcar porque podrían ser de posible reacción. Una de las primeras zonas que yo voy a marcar es esta zona de acá, que es un orden oculto en una temporalidad menor, por supuesto, y que podría ser reacción. También voy a marcar este bloque que tengo acá, que no es más ni menos que un breaker, una zona de posible reacción, ¿sí? En el futuro, cuando el precio decida llegar a esa zona, bueno, ahí también podría tener una reacción. Lo voy a marcar de esta manera. Bueno, ahora el precio lo tenemos encerrado ahí. Viene de 1, 2, 3, 4, 5 días en el que realmente no se mueve mucho. No está diciendo absolutamente nada. Así que tendríamos que ir a ver una temporalidad menor. En este caso vamos a pasar por 4 horas a ver qué se ve, qué se puede entender de lo que está pasando ahí adentro. Bueno, primero que nada nos vamos a enfocar. Ya hemos marcado las zonas de diario de posible reacción. Fíjense que el orden oculto se ve muy bien en esta zona. Habrá que ver después si tiene reacción y si llega, por supuesto. Bueno, entender qué es lo que está pasando acá adentro es algo importante, ¿sí? ¿Por qué? El precio, a nosotros entendemos que viene en esta zona haciendo un rompimiento al alza, que nos dejaba este mínimo, que le tomaba liquidez varias veces. Finalmente el precio rompía. A partir de esto hacía retroceso a esta zona. Se metía, si ustedes pueden observar, a cubrir un imbalance de 4 horas que le quedaba. Bueno, el precio cubre ese imbalance y nos está mostrando intenciones de caer de nuevo. Bueno, pero en 4 horas no se ve del todo correcto. Vamos a pasar a 1 hora y vamos ahí así a hacer eso que estamos viendo. Primero que nada lo vamos a hacer utilizando los conceptos de Smart Money para poder entender bien lo que está ocurriendo. Bueno, rompimiento de estructura que le decíamos, que nos dejaba un mínimo en esta zona y un máximo en esta zona. El precio, cuando decide romper esta estructura a la baja en esta zona, nos deja ese máximo. Y también nos deja un order block que podía ser de reacción, este que está acá, donde el precio no llegó. ¿Por qué puede haber no llegado? Y por qué esto que está acá no es más ni menos que un breaker. Y el precio lo llegó a tocar muy finito y se empieza a caer. Bueno, breaker tocado, el precio está cayendo. Entendemos que podría ser eso. Lo que para 1 hora nosotros entendemos que el order block extremo, que es ese, tiene imbalance, que el precio todavía no ha ido a cubrirlo. Así que el día de hoy lo marcamos, ya lo teníamos como una referencia si el precio quería ir hacia arriba. Pero bueno, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos rompimiento de estructura, tenemos máximo en esta zona y podríamos decir que tenemos mínimo en esta zona. Porque el precio ya me ha hecho rompimientos internos, por ejemplo acá y acá, como para decir finalización de rango. Entonces yo eso los voy a borrar, no me interesa verlos ahora, ¿sí? Me interesa verlo más macro. El precio en el día de ayer intentó de venir a buscar el mínimo, no lo logra llegar, ¿sí? Y se impulsa hacia arriba, llegando al breaker, pero no cubriendo todo el imbalance de H1. Entonces decimos, bueno, el precio está acá en esta zona y tiene que decidir lo que quiere hacer. No vamos a hacer más nada en esta temporalidad, ya marcamos los mínimos importantes y los máximos importantes. Vamos a pasar por 15, en donde vamos a marcar lo siguiente, o el detalle. Vamos a ir a buscar qué es lo que podemos encontrar. Bueno, aquí estamos. Bueno, hasta acá nosotros entendíamos lo siguiente.
El precio, si bien hacía el rompimiento de estructura, nos dejaba ese máximo y esta zona de posible reacción, ya el precio se había metido en un breaker de 15 minutos y había empezado a reaccionar a la baja. Correcto, entonces teníamos que entender nosotros, si el precio venía haciendo movimientos bajistas internamente, bueno, el último movimiento bajista se había dado en esta zona, dejándome este máximo. El precio lo lleva, o sea, se lleva toda esa liquidez, el máximo del día anterior, pero rompe con cuerpo. Entonces el precio, a partir de eso y de tocar el breaker, empieza a querer caer. ¿Cuál sería el objetivo del precio? Bueno, venir a buscar este mínimo, ¿sí? Ese sería el objetivo del precio. Otra vez romper ese mínimo para nosotros entender que tenemos una nueva estructura bajista. Correcto. Bien, otra cosa que nosotros podemos marcar como para tener una referencia del precio es que el precio viene haciendo un canal bajista y lo vamos a marcar desde ese máximo hasta este máximo, que es el que hizo el día de ayer, y desde este mínimo hasta este mínimo que hizo el día de ayer. Entonces decimos, bueno, el día de ayer no, antes de ayer, primero manipuló hacia abajo, después manipuló hacia arriba y se volvió a meter adentro. Si ustedes se fijan en esto, estamos en un banderín alcista, impulso, banderín haciendo impulsos a la baja y que el precio luego reaccione al alza. Bueno, bien, está correcto. Ahora nosotros no operamos eso, nosotros vamos operando estructuras. ¿Y qué veíamos para el día de hoy? Bueno, entendíamos que el precio nos había roto esa estructura y que la zona más discon podía ser esta zona de acá. La verdad que difícil marcarla porque no tenía imbalance, nada. Pero miren, cuando el precio llega a esta zona, empieza a querer romper estructura al alza. Primero, rompimiento a la baja. El precio llega, pero acá el precio nos rompe la fractalidad bajista que venía haciendo y la transforma en alcista. Bueno, hasta ese momento y antes de apertura nosotros entendíamos que el precio podía meterse en este bloque y a partir de ahí reaccionar al alza. Bueno, si eso quería hacer el precio, lo que me iba a decir a mí la dirección era que el precio rompiera ese alto. Si eso no ocurre, esto podría seguir bajando, porque el objetivo desde donde llegó es venir a mitigar el mínimo. Ese sería el objetivo para el precio del día de hoy. Pero bueno, me está haciendo rompimiento al alza, yo tengo que contemplar ese rompimiento al alza y entender qué quiere hacer el precio. Entonces entendíamos que si realmente es un rompimiento al alza, el precio desde esta zona me tiene que ir a romper esta zona de arriba. Ahora, si el precio me rompiera el mínimo, ¿sí?, este mínimo, yo voy a entender que el objetivo del precio es venir a buscar mínimo de ayer, mínimo de antes de ayer y mínimo estructural, y hasta posiblemente llegar al canal, en la parte baja del canal bajista. Bueno, con ese análisis nosotros ya podíamos empezar a operar el día de hoy y ver qué es lo que va haciendo el precio. Dicho eso, vamos a darle play al mercado y vamos a ver qué terminó pasando para el día de hoy, cuáles fueron las decisiones que nosotros pudimos tomar. Miren cómo el precio sale hacia arriba, pero no logra de ningún momento superar este order block o esa zona de posible reacción. Entonces, si el precio desde acá empieza a bajar, no tuvo la fuerza para ir a romperme el máximo, tampoco había llegado a la zona de posible reacción, y si el precio me rompe este mínimo, considero el precio bajista. Si el precio me respeta acá y sube y rompe este máximo, entendí alcista. Definitivamente el precio demostró su intención de caer. Hasta este momento nosotros tenemos una nueva estructura a la baja, ¿sí?, en donde tiene zonas de posible reacción. Uno, este bloque de 15 minutos, que realmente estaba en el medio de toda la estructura, ¿no? Y otro bloque de posible reacción, el extremo de todo el movimiento. Dos zonitas que yo podía marcar para el día de hoy para decir, bueno, si el precio me llega a alguna de esas dos zonas, vendo. Que es lo que estaba difícil vender en esta zona de acá. La verdad que le teníamos dudas. Teníamos el mínimo, uno de los mínimos, o el mínimo estructural en realidad muy cerca, ¿sí?
No marqué este y lo debería ir a marcar realmente, para entender que los dos eran mínimos y los dos puntos eran liquidez y el precio se los podía llevar. Bueno, ahí están marcados los dos. Ahora, el precio me está rompiendo estructura a la baja y el objetivo debería ser venir a buscar este mínimo. Bueno, vamos a ver qué terminó pasando en un minuto en el día de hoy, cuáles fueron las decisiones que uno podía tomar. El precio no llega a tocar el mínimo y empieza a querer subir. Fíjense, en esta zona, una zona de posible reacción, el precio empieza a reaccionar. Bueno, nosotros decíamos, el objetivo debería ser llevarse este mínimo de un minuto. Y a partir de ahí nosotros ya podríamos empezar a decir, bueno, el precio va a buscar esta zona de acá para romperla con cuerpo. ¿Qué terminó haciendo el precio? Bueno, vamos a verlo. Vamos a seguirlo de cerca y vamos a ver qué decisión nos dejó tomar para el día de hoy. En este momento el precio estaba muy lateral y no me estaba diciendo absolutamente nada que yo pudiera operar, ¿sí? Iba hacia arriba, no podía superar hacia arriba. Cuando iba para abajo, no podía superar hacia abajo. Así que me voy a quedar quieto esperando que el precio decida su dirección, su interés, ¿sí? Entiendo que el interés es venir a mitigar esos mínimos, pero no me está dejando una linda estructura para operarla. Ahora, Gaby, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos puesto una orden en este bloque? Finalmente eran $50 de stop y el precio llegó a pagar hasta el 1.3. Bueno, nosotros no lo hicimos. La verdad que era complicado hacerlo, no nos gustaba demasiado, me hubiera gustado mucho más el extremo, pero bueno, ahí el precio respetó, bien, y terminó llegando a la zona que podía llegar, la zona de mínimos estructurales, mínimo del día de ayer, que ya lo puedo eliminar, y ahora me voy a quedar con el mínimo estructural. El precio hasta este momento, en 15 minutos, no lograba romperlo. Y si el precio no lograba romper y me terminaba rompiendo fractalidad en esta zona, yo tengo este máximo en esta zona, es un fractal por supuesto. Si el precio me demostraba intenciones de ir a romper esto, bueno, yo podía empezar a pensar en comprar, yendo a buscar esta zona de arriba. Bueno, así lo hacíamos nosotros, esperábamos que el precio nos demuestre su intención y en base a la intención que nos muestra, nosotros vamos a operar en consecuencia. ¿Qué terminamos decidiendo para el día de hoy? Bueno, buscar operar en esa zona, ¿sí? Si el precio decide romper hacia arriba, yo quería comprar, porque el precio me venía tomando liquidez y no vaya a ser que tome liquidez y se vaya a buscar la zona de arriba. Bueno, el precio decide finalmente romper, me está haciendo una estructura interna al alza, pero la realidad es que la estructura es bajista, ¿sí? Porque nos hace rompimiento en esta zona, y es este el que tengo que marcar, bien, vamos a verlo, nos hace rompimiento en esa zona. Si nosotros tiramos un FIBO de máximo a mínimo de esta manera, entendíamos 15 minutos fractalidad bajista y que el precio podía llegar hasta el 79 del FIBO, alguna zona de posible reacción y empezar a caer. Ya estaba mitigado con esta mecha todo lo anterior, así que decíamos, bueno, buscábamos un bloque de posible reacción, el de un minuto estaba correcto, bien, podía ser una zona de reacción, así que decimos, bueno, vamos a comprar hasta ahí, hasta esa zona, que posiblemente llegue, bien, o respete. Entonces, ¿cuál era la mejor zona para nosotros tomar la decisión? Bueno, decidimos ir a 5, marcamos un bloque en 5 minutos, en donde terminó teniendo una entrada acá, ¿sí? Y nos íbamos a proteger sobre el mínimo. Entonces decidimos eso, entramos en esta zona y nos retiramos en esta zona en stop. Eran $52 de stop, poníamos la orden, le pusimos 2 contratos en esta ocasión, ¿sí? Una compra, 2 contratos, un stop con 2 contratos. Y bueno, si el mercado nos paga el 1.2, perfecto. Fíjense a dónde nos quedaba el 1.2. Entendíamos que ahí nosotros ya nos teníamos que salir de la operación. Era el objetivo que nosotros buscábamos. Nos quedaba bien. Bueno, vamos a ver qué pasó con esa operación finalmente. A ver si el precio vino, respetó y entró realmente a como nosotros lo tomamos. Y
Y nada, primera decisión del día queriendo operar compras en ir a buscar el bloque de arriba. O sea que el precio tenía que llegar a ese bloque. Vamos a ver qué terminó pasando. Finalmente el precio empezó a hacer el retroceso y vino y nos activa la orden. Ahora, Gaby, ¿qué hubiera pasado si vos en lugar de entrar allá arriba, entrabas más acá, más chico, más corto, ¿sí? Para buscar el 1-2. Ahí está. Bueno, mi decisión fue tomar un bloque de 5. Hasta este momento nada nos decía que el precio iba a ir hacia arriba. Realmente estaba jugando en la zona. Y bueno, parecía que quería ir, que no quería ir. Nos venía haciendo rompimientos estructurales al alza, nos dejaba mínimos. Cuando el precio nos tomara un mínimo y siguiera, bueno, nosotros íbamos a entender que quiere subir. Otra vez el precio nos dejó un máximo, retroceso otra vez. Bien, en ese retroceso el precio finalmente viene y nos toma un mínimo, ¿no? Déjenme correr esto para atrás, ahí, para que no moleste. Perfecto. Bueno, nos toma un mínimo y sale impulsado hacia arriba. Hasta este momento yo decía el trade puede darse, pero fíjense que no logra romper. Hasta que no rompa, yo no puedo decir, no, sí, esto va a ir para arriba, ¿no? El objetivo ideal sería que el precio se lleve ese máximo, ¿sí? Por lo menos que se lleve ese máximo, que haría un nuevo fractal y llegue a nuestro TP, a nuestro 1-2, como nosotros queríamos. Bueno, nos tocó aguantar retrocesos, impulsos y demás. Realmente el mercado se puso muy lento en esta zona, pero seguía respetando los order block que podían darnos la operación. Bueno, fíjense lo que pasó acá. El precio realmente llegó a esta zona y se empezó a mover. No logró romper la estructura. A partir de esto digo yo, bueno, el precio estará viniendo a buscar el 50% y luego irá a buscarme. Fíjense que para esta zona el precio ya me estaba pagando más de $100, prácticamente el 1,5, no llegó por un poquito y yo todavía seguía esperando reacción. ¿Qué terminé haciendo con este trade? Bueno, si el precio no me puede romper ahí arriba, que es algo que yo espero, vamos a ver qué pasa en este 50%. Y si lo llegara a tocar e impulsarse, así como lo hizo, uno entendía que esto podía empezar a subir, ¿bien? Cuando el precio me demostró esa intención de subir, yo digo, listo, hasta acá llegué. Si el precio me rompe este mínimo o estos mínimos de acá, yo voy a entender que el precio lo que quiere hacer es estopearme, porque acá había logrado romper. Luego, más tarde, el precio acá también había roto este máximo, dejándonos este mínimo. Si el precio me rompe ese mínimo, voy a considerar el precio bajista y me voy a salir de la operación. Bueno, dicho hecho, me puse en break-even. Si el precio va hacia arriba, que me pague, sino que venga y me termine sacando en break-even. Decisión que tomamos y bueno, finalmente el precio realmente decide venir y romperme. Bueno, a partir de eso, de que el precio nos hace este rompimiento de fractalidad bajista, más el precio habiendo llegado al 60% del FIBE a 15 minutos, y teniendo esa intención de ir a mitigar el mínimo estructural, yo digo, bueno, esto finalmente no era alcista, simplemente me tomó liquidez, me salgo en break-even, pero a partir de ahora yo voy a buscar vender. Cuando el precio me hizo ese rompimiento, yo dije, este es el bloque decisional que produce ese rompimiento y a partir de este bloque yo voy a vender, ¿sí? En busca de que el precio llegue a este mínimo estructural. Eso es lo que nosotros pensamos. Miren dónde estaba. Entonces podríamos haber tomado esa operación en ventas. Bueno, vamos a ver. Vendemos. Ponemos el stop como debe ir. Bien. Y bueno, y el TP lo buscaremos acá porque el precio tiene que llegar ahí abajo. Eso es lo que uno puede pensar, ¿no? Bueno, si se da, se da. Si estoy en venta, esto tiene que ser compra. Mire, hay que tener cuidado cuando se ponen las órdenes de que pongamos las órdenes correctas, porque si me llega a sumar contrato acá, yo me muero. En fin, bueno, tomamos la decisión. Mi segunda operación, una venta, eran las 13, casi las 14 horas. La verdad que podría haber sido complicado por el horario, el launch. Bueno,
decidimos tomar la orden, no la tomamos con 3 contratos, simplemente tomamos con uno solo y ejecutamos. Bueno, el precio parece que empieza a caer, que no va a llegar a la zona, pero en realidad lo que me está dejando es liquidez. Acá muy chiquitito adentro, tiene un imbalance muy pequeñito, entonces no estábamos preocupados porque no nos fuera a buscar, lo tendríamos que seguir esperando, en algún momento va a llegar. Bueno, el precio llega y fíjense cómo realmente intenta reaccionar a la baja. Para cuando el precio llega al 1.2 nosotros vamos a break even, el precio ya dirigiéndose al 1.3 nosotros nos vamos al 1.2, ¿sí? En esa zona deberíamos de haber ido. Bueno, es que lo hicimos. Cuando el precio se impulsó, nosotros directamente, cuando estaba acá abajo, dijimos, bueno, vamos al 1.2, ya está. Si esto quiere seguir bajando, que baje. Y si no, que llegue a la zona de posible reacción o de rompimiento, ¿no? No le puedo pedir más que eso el precio. Bueno, finalmente el precio terminó apagando y llegando hasta esa zona, pero antes me sacó este retroceso en el 1.2. Y estaba bien, era correcto, ¿por qué no lo va a hacer? Sumamos el 1.2 en esa operación. Bien. Y ahora de nuevo. A ver, ya estábamos fuera de operativa. Para esta hora eran las 14:33. Dijimos, bueno, nosotros no operamos más. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. No hay necesidad de seguir operando. Ahora, al imbalance este nunca lo vino a buscar. Todavía existe ahí en esa zona. Bueno, el objetivo del precio era romper con cuerpo esta estructura. Para este horario le faltaba media hora para que el precio se lleve este mínimo con cuerpo, tanto la vela de 15 como la de H1 como la de H4. ¿Sí? Todas estaban a punto de cerrar y tendrían que cerrar con cuerpo en esa zona. ¿Qué termina pasando? Y quiero que entiendan acá en la estructura de un minuto. Un minuto, ¿nos rompió con cuerpo en esta zona? Sí, ya lo hizo. ¿Cuál es mi nuevo máximo? Este que está acá, Gaby, es tu nuevo máximo. Bueno, a partir de eso, la estructura de un minuto sigue siendo bajista. Puede haber un retroceso o buscar las zonas más premium de la zona. Vamos a ver cuándo empieza el retroceso, porque primero lo tenemos que ver para saber hasta dónde tirar un FIBO y buscar las zonas de posible reacción. Bueno, ¿entendemos esto como un retroceso? Sí, Gaby, tirámosle FIBO, máximo, mínimo. Bien. Y a partir del 50% hacia arriba vamos a marcar posibles zonas de reacción. A ver, y la más interesante o una de las más interesantes que esto tenía era por supuesto este decisional que estaba por arriba del 60%, pero arriba había un poquito de imbalance. Es difícil tomarlo de esta manera. A ver, nosotros podemos tomar entendiendo que si el precio va a rebotar en el decisional y protegernos por acá arriba, eran $50 nada más, podríamos hacer eso. Y la próxima zona, bueno, siempre va a ser el órgano extremo generador de todo el impulso, donde nos vamos a proteger de esa zona. Entonces, ¿cuál de las dos zonas tomaría? Vamos a ver si el precio realmente de acá decide caer, porque vuelve a tomar liquidez del mínimo sin poder romperlo con cuerpo. ¿Qué quiere hacer el precio? ¿Se quiere ir para arriba? ¿Quiere romper? ¿Qué es lo que quiere hacer? La estructura sigue siendo bajista, el precio va a hacer lo que quiera, pero la estructura sigue siendo bajista. Así que no quedaba más que esperar para el que esté operando, pero en esta zona, si el precio se alinea a la baja, uno podía entrar en ventas. Fíjense lo que es el bloque generador de todo el impulso, uno podía ir a reaccionar. Entonces era y quedaba esperar que el precio hiciera lo que quisiera hacer. Miren cómo baja, le toma liquidez otra vez al mínimo, pero vuelve a no poder romper con cuerpo. Así que todavía estamos pendientes. Hay tanto rechazo en esta zona que nosotros no sabemos qué es lo que quiere hacer el precio. Así que de nuevo, zona del 60%, el precio llegando a zona de posible reacción y uno tiene que decidir si va a vender o no. En este horario el mercado era bajista y nunca cambió. Fíjense cómo llega a esa zona nuevamente, a ver si desde ese decisional el precio decide seguir o empezar a caer. Si no lo hace, no había por qué poner una orden. El último fractal en un minuto de momento está acá con mínimo en esta zona, y hasta que esto no se rompa nosotros no vamos a saber.
Importante, mira Gaby, el precio cubrió ese imbalance minúsculo que tenía arriba, reacciona en el 79% y empieza a caer. Si nosotros vemos que acá el precio nos rompe la estructura y el mínimo que nos había dejado se rompe, nosotros podemos decir a partir de este momento ventas, ¿sí? Y ahí podríamos haber ejecutado ventas. Obviamente no rompió, así que si no rompe no hacemos nada, esperamos que el precio nos demuestre su intención. Bueno, otra vez el precio llegando al bloque más extremo de todo, a este de acá, ¿sí? Nos vuelve a hacer una fractalidad nueva, rompimiento en esta zona, mínimo en esta zona. Bien, vamos a ponerle este. Bien, si el precio me rompe este mínimo, yo voy a entender que el precio empieza a caer. Para este horario 15 y 28, obviamente nosotros no estamos en el mercado y no vamos a hacer absolutamente nada. Fíjense que el precio, bueno, tiene que cerrar esa vela, a ver, termina cerrando. Ahora, bueno, vamos a vender. ¿En dónde vendemos? ¿Cómo hacemos nosotros para vender? Bueno, ¿qué podemos hacer? El precio nos dejó todo imbalance acá y nos dejó imbalance acá abajo, ¿sí? Toda una zona de imbalance. ¿Podríamos nosotros tomar el imbalance todo completo, protegernos por este máximo y decir, bueno, si el precio vuelve hasta esa zona, yo me meto en ventas? Bueno, es lo que yo hubiera hecho tomando esta decisión. 3 contratos, stop por encima, y me voy a subir en ventas buscando que el precio venga a mitigar este mínimo y termine de romper estructura. En realidad hasta acá yo ya tendría que salir, así que el 1-2 nos quedaba bien. Vamos a ver si se dio. Operativa obviamente fuera de horario de mercado, algo que yo no tomo, simplemente que lo voy a controlar a ver si se pudo tomar una operación en esa zona, pero no lo sé, no sé si se pudo tomar. A esperar a ver qué reacción dio el precio, si es que la dio en esa zona o empezó a caer sin ir a buscar esa zona o esos imbalances. La verdad que no lo sé, no sé qué pasó. Vamos a acelerar un poquito el precio. Bueno, miren que el precio desde este mínimo o este mínimo que hizo este retroceso volvió a romper estructura interna y que me deja este máximo de acá. Ahora, yo acá puedo decidir el precio, me entro nuevamente o busco ya entrar en esta zona o me mantengo a ver si el precio va a venir a cubrir el imbalance, siendo todo esto que está acá posible liquidez para el precio. Mi decisión hubiera seguido mantenerme allá arriba, ¿no? Por las dudas que el precio realmente me liquidara. Bueno, no, el precio decidió empezar a caer sin dar entrada en esa zona y bueno, ya a este tiempo, a esta entrada no se toma. Bueno, finalmente el precio, miren, otra vez intentando de romper el mínimo estructural. Lo logrará esta vez, terminarán cerrando las velas con ese rompimiento o no lo harán. Bueno, vela de 15 minutos sí terminó de romper. Por lo menos en 15 minutos tenemos una nueva estructura bajista que tiene máximo en esta zona y mínimo donde se empieza a dar vuelta. Pero ya puedo decir que para el día de mañana este bloque que tenemos acá en 15 minutos podría ser importante de reacción. Bien, podría, obviamente esto es estadístico. Bueno, ¿qué terminó haciendo el precio? Vamos a ver si siguió subiendo, si bajó. Lo que sí sabemos es que en 15 minutos logró romper con cuerpo lo que durante toda la mañana no había podido hacer. Bien, seguramente se me va a cortar la data en breve. Son 16:35. Bueno, finalmente se acabó la data. No sé qué terminó pasando, pero yo ya tengo una estructura nueva para 15 minutos y mañana haremos en el preanálisis de mercado cómo termina siendo la nueva estructura. Bueno, vamos a controlar si en 15 si es que nos deja, porque cuando cambio la temporalidad me aparecen velas que no existen. Vamos a ver si en la temporalidad de 15 minutos, de H1, también terminó de romper con cuerpo o no. Fíjense, H1 sí, también rompió con cuerpo. H4 no lo vamos a saber porque la vela de H4 termina a las 19 horas. Así que no vamos a saber si en H4 también rompió, si pudo romper
ese mínimo estructural que nosotros esperábamos que rompiera. Lo que sí sabemos es que queda muy cerca de... pero H4 sí rompió también el mínimo estructural. Sí lo hizo. Así que está confirmado que esta zona de arriba va a ser una zona importante para el día de mañana. Bueno, ya veremos mañana en el análisis cuando estemos haciéndolo. Bueno, dejamos el video ahí. Realmente el precio hoy se movió bastante poco, pero fue dando entradas en ventas, algunas entradas en compra por toma de liquidez también, para el que pudo tomar. Bueno, ese fue el video de hoy. Hoy terminamos yéndonos con un break-even y un TP, ¿sí? Del 1.2. Sí que podría haber sido mucho más, por supuesto, pero bueno, buscamos hasta el 1.2 y se acabó. Es lo único que tenemos que hacer. Bueno, no se olviden de darle me gusta al video, darle like, suscríbete si es la primera vez que llegaste a este canal. Nos dedicamos a enseñar dirección del precio utilizando los conceptos de la Smart Money, ¿sí? Interesante para todo el que quiera aprender hacia dónde se va el precio o cómo se mueve. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar, siendo Telegram la más importante, y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 10:30 horas horario argentino. Es totalmente gratis, solamente tiene que estar en el Telegram y participar, entrar cuando yo mando el link al Zoom. Así pueden hacer el análisis conmigo, nos conocemos de paso y van aprendiendo estructura de mercado por medio de la Smart Money. Bueno, nada más que decirles, chicos, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta luego.